Sabemos muy bien de que cuando tenemos una proposición tiene dos valores, uno que es verdadero y el otro que es falso. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos proposiciones adjuntas a un conectivo lógico, entonces vamos a tener que utilizar como base el 2 y le vamos a poner como exponente 2. ¿Por qué le vamos a poner como exponente 2? Porque el exponente 2 me va a indicar que son dos proposiciones diferentes las que existen. Si estuviéramos hablando de P, Q y R, entonces vamos a poner 2 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque van a haber tres proposiciones compuestas. Cada vez que tengamos diferentes proposiciones, vamos a tener que llevar el exponente a las diferentes proposiciones. ¿Qué significa 2 elevado al cuadrado? Que van a haber 4 valores de verdad. ¿Qué significa que es 2 al cubo? Que van a haber 8 valores de verdad. Y así sucesivamente. Debemos de tomar en cuenta también de que P, entonces negación de P, no quiere decir que existan dos proposiciones, sino que aquí solo existe una proposición, por lo tanto, esa misma proposición se está negando. En este caso vamos a decir 2 elevado a la 1, que quiere decir que me va a dar 2. Van a haber solo dos valores de verdad. Uno va a ser verdadero, otro va a ser falso. Cuando nos encontremos realizando una tabla de verdad, vamos a tener que observar de que necesitamos encontrar los valores de verdad para poder realizar la tabla. En este caso vamos a suponer que tenemos P conjunción Q, es decir, de que vamos a tener 2 elevado a la 2, que es 4 valores de verdad. Entonces, para hacer la tabla vamos a poner P conjunción Q y vamos a decir que P, que Q, y como dice el primer paso, que son 4 valores de verdad, o sea, P en la primera columna van a haber 4 valores. De esos 4 valores, 2 van a ser verdaderos y 2 van a ser falsos. Para obtener Q, entonces P, en los dos verdaderos vamos a determinar la mitad. Entonces, como es 2, la mitad, entonces me va a dar un valor de verdad. Por lo tanto, el otro va a ser falso. Pero como tengo que llenar los otros dos espacios, vuelvo a poner verdadero y falso. Ahora bien, para trabajar el conectivo lógico conjunción, fíjense bien, entonces establece que si las dos proposiciones son verdaderas, el resultado de la proposición va a ser verdadero. Todo lo demás va a ser falso. Eso es lo que indica la proposición conjunción. Ahora vamos a hacer la tabla de la disyunción. Entonces, la tabla de la disyunción inclusive, entonces decimos disyunción inclusive o inclusiva. También podemos P, ponemos Q, fíjense bien, y ahora ponemos P conjunción inclusive Q. Y como sabemos que siempre P y Q son dos valores, van a haber 4 valores de verdad. Las primeras dos son verdaderas y las otras dos son falsas. Luego Q sigue siendo verdadero, falso, verdadero, falso. En donde nos encontramos que la conjunción inclusive dice que si los dos son falsos, es falso.
todo lo demás es verdadero. Eso sería la disyunción inclusiva. Ahora vamos a hacer la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva o exclusiva establece que P y Q también con la misma tabla vamos a poner, y observen el conectivo lógico: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Establece que si los dos son iguales, va a ser falsa la proposición. ¿Qué significa que los dos sean iguales? Si los dos son verdaderos, es falso. Si los dos son falsos, es falso. Todo lo demás es verdadero. Eso es lo que establece. Ahora vamos a hacer la tabla de la implicación, que nosotros en otras palabras decimos entonces. Entonces aquí ponemos implicación, su conectivo P, Q, entonces pongo P, entonces Q. Miren, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué establece la implicación? Que si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces es falso. Todo lo demás es verdadero. Por favor, aquí sí, observen la implicación de P a Q. Esto sí tiene lo que se llama un orden, de P hacia Q. Si fuera de Q hacia P, entonces el que manda es Q, y tendríamos que hacerlo de Q hacia P. Entonces no, la tabla no quedaría de esta manera, porque el que manda aquí es Q. La tabla que yo estoy haciendo, la que manda es P. Por eso es que verdadero, falso. Por eso queda de esta manera. Por favor, espero que me hayan comprendido la tabla de la implicación. Ahora voy a realizar la tabla de doble implicación, sí, solo sí. La doble implicación establece que P, Q, entonces digo P doble implicación Q, dice verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si los dos son iguales, fíjense bien, si los dos son iguales, verdadero, verdadero, falso, falso, entonces la respuesta de la doble implicación es verdadera. Todo lo demás es falso. Eso es lo que indica, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos aplicar en la clase. Definitivamente. Debo de trabajar de esta manera. Vamos a tratar la manera de realizar una tabla de verdad aplicando la mayoría de conectivos lógicos ahora. Entonces vamos a realizar una pequeña tabla. Vamos a copiarla, la vamos a copiar del libro para que no haya ningún problema. Entonces en el libro establece corchete, paréntesis, P y Q, conjunción inclusiva, disyunción inclusiva, Q, entonces P, cierro, doble implicación, negación, dice P, entonces Q, conjunción, P, disyunción, no conjunción, Q, fíjense, y dice construir la tabla de verdad. Construir la tabla de verdad. ¿Cómo vamos a construir la tabla de verdad?
Entonces primero miramos PQ, 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 PQ. O sea, hay dos proposiciones. Como existen dos proposiciones, entonces yo sé que van a haber 4 valores de verdad. Entonces P, Q, y lo primero que tengo que obtener es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Eso es lo primero. Aquí hay negación, pero no está negando ni a P ni a Q, sino que me está negando a todo. Entonces, esta negación la tengo que hacer después de trabajar el corchete. Vamos a trabajar el primer paréntesis, ¿sí? Entonces ponemos aquí P y Q. Como es conjunción, si los dos son verdaderos es verdadero, todo lo demás es falso. Vamos a trabajar el segundo paréntesis. Como es el entonces dice que si el primero es, pero miren, de Q a P, lo que les estaba diciendo hace un momento. El primero es verdadero y el segundo es falso, por lo tanto es falso. Todo lo demás es verdadero. Ahora voy a unir a ellos dos con el conectivo lógico, ¿sí? Disyunción inclusiva. Dice que si los dos son iguales, es falso. Todo lo demás es verdadero. Verdadero, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Ellos dos son verdaderos. Ahora voy a trabajar el paréntesis 3, que es P, entonces Q. Como es P a Q, aquí sí, si es verdadero o falso, es falso, todo lo demás es verdadero. Ahora trabajo P, disyunción inclusive, Q, y establece que si los dos son iguales, si los dos son iguales y falsos, es falso, todo lo demás es verdadero. Miren, no cumplen, por lo tanto todos son verdaderos. Si son iguales falsos, es falso. Si no, todos son verdaderos. Y miren, no hay dos falsos, por lo tanto todos son verdaderos. Ahora voy a unir los dos con la disyunción. La disyunción dice, si los dos son verdaderos, es verdadero, todo lo demás es falso. Verdadero, 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 por lo tanto estos dos son falsos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que trabajar ahora, ¿sí? Tengo que trabajar entonces ahora con los dos conectivos lógicos, las dos respuestas, pero tengo que trabajar la doble implicación. Voy a unir, no, jamás. Tengo que negar, fíjense bien, tengo que negar la conjunción. Al negarla, entonces tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora sí, ¿ven? Tengo que unir las dos respuestas con el conectivo lógico doble implicación. Si los dos son iguales es verdadero, si no es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Todos los demás van a ser falsos. ¿Sí? Como ya encontramos la respuesta y nos dimos cuenta de que existen falsos y verdaderos, entonces la respuesta vamos a decir que es contingencia. ¿Por qué es contingencia? Porque existen, ¿sí?, valores falsos y valores verdaderos. Si todos fueran verdaderos, fuera tautología. Si todos fueran falsos, fuera contradicción.